Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. ¿Cómo está, Fernanda? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo ven en México Evalúa esta primera propuesta que hace unos días presentó sobre la mesa el director del INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que es pues todo el proyecto del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación con desaparecer la COFEPRIS e integrar sus funciones a la Subsecretaría de Salud y también la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. A estas instancias se les conoce como intermediarios entre el sector público y el sector privado en cuestiones de salud. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nos parece una muy mala noticia. En realidad es como un retroceso de 20 años en materia sanitaria, por lo que respecta sobre todo a la facultad de COFEPRIS, ¿no? El regulador sanitario, que sí se puede ver como un intermediario que debe de tener mayor grado de autonomía, ¿no? Incluso creemos que la autonomía que tiene actualmente COFEPRIS pues no es suficiente. Entonces lo idóneo sería ir pensando, ir transitando hacia esquemas en donde estos órganos se fortalezcan con mayor autonomía, ¿no? Y por el contrario, lo que se propone sería regresar a un esquema que, como digo, es de los años 80, en donde la propia Secretaría de Salud, que tiene una función de política pública en materia de salud, sería quien vería estas facultades de carácter muy especializado y muy técnico que tiene un regulador como COFEPRIS. Entonces, nos parece que sería una mala señal, sería un retroceso en términos de cómo funciona la administración pública en el tema de salud, en particular el tema sanitario. Sí. Fernanda, dicen los analistas que esto responde en cierta medida a una serie de modificaciones que se hicieron en la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte, México con Estados Unidos y Canadá, en lo que tiene que ver con las patentes de medicamentos. Dicen que cambió la calendarización y sobre todo porque se modificó de 5 a 10 años el periodo para que ciertas patentes propiedad de laboratorios específicos puedan ser liberadas. Y entonces, bueno, pues dice que como cambiaron las reglas, entonces ahora tendría que asumir mayor responsabilidad el área de la Secretaría de Salud. ¿Ustedes cómo lo ven? No, yo creo que no, en nada tiene que ver el Telecán con el cambio del diseño institucional del sector salud. Por el contrario, en Estados Unidos, la autoridad sanitaria, el FDA, es una autoridad muy fuerte que tiene una mucho mayor autonomía que la COFEPRIS y que busca también, al igual que en Canadá, este balance entre la regulación para proteger la salud y el tema comercial, el tema económico, el que no se vayan a generar barreras innecesarias por una simulación de regulación sanitaria. Entonces, precisamente y más a mi favor de los argumentos de especialización de estos órganos reguladores, el Telecán también da ese marco para que existan un órgano regulador sanitario más fuerte y más especializado, alejándose de las lógicas políticas que están mucho más inmersas en una Secretaría de Estado. Sí, entonces en conclusión, esto no es positivo para el mercado o en este caso para los reguladores, como puede ser la COFEPRIS, o incluso también se habla de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, ¿no? Me parece que no es favorable, digo, para la industria se generan, creo que mayores incertidumbres, que es parte de los objetivos de los reguladores, pero incluso para la sociedad, ¿no? La sociedad y los mexicanos somos los primeros interesados en tener procedimientos de registro sanitario eficientes
en donde se puedan acceder a insumos médicos, a medicinas y a tener una gama de regulación que tiene COFEPRIS que es mucho mayor, no solo medicamentos, que sea eficiente y que sea de calidad, ¿no? O sea, que estemos seguros de que si pasa la prueba de COFEPRIS o del regulador sanitario, vamos a tener un insumo de calidad y que sea lo más eficiente posible, ¿no? Acordémonos nada más en esta emergencia que hemos vivido, pues la necesidad de hacernos de insumos médicos, de poder acceder de forma pronta, eficiente. Pensemos en las pruebas, ¿no? Para la prueba de COVID. Todas esas problemáticas que ha habido, en México Evalúa ya vimos un poco pues el papel que tuvo COFEPRIS, la falta de herramientas que hubiera podido impulsar para hacer allegarnos de esos recursos de forma más eficiente, la falta de transparencia, la falta de autonomía respecto de la Secretaría de Salud. Y bueno, esto solo sería agravar esa situación aún más, quedando en la Subsecretaría de Salud. Claro. Y en el caso de la CONAMED, pues también son solución de conflictos, formas de arbitraje médico que son muy importantes para todos nosotros como usuarios de servicios médicos, y también tiene su razón de ser el que esté en un organismo especializado, autónomo, y como decía antes, en vez de ir hacia este camino de centralización otra vez y de control político, pues lo que se necesitaría es aún más especialización y aún más autonomía en estos órganos que no persiguen o no deben de perseguir una lógica política. Y además hay también que tomar en cuenta que es muy importante blindar a estos organismos no solo de intereses políticos, sino también de intereses privados. Al final, a quienes regulan, pues son también actores de poder muy fuertes. Pensemos en las farmacéuticas, en la industria tabacalera, en todos los establecimientos restauranteros. O sea, COFEPRIS regula el 14% aproximadamente del PIB nacional, ¿no? Entonces es una agencia con mucho peso y que regula o emite, es el árbitro de estos jugadores con mucho poder. Claro. Entonces, por eso también nos conviene a todos los mexicanos tener un regulador fuerte y que esté blindado tanto de estos intereses políticos como intereses privados. Así es. Y en cualquier parte del mundo, Fernanda, los órganos regulatorios son independientes del sistema de salud precisamente porque no se puede ser juez y parte, ¿no? Sí, como decía, es una función pues muy distinta al estar tan involucrado con los mercados, al conocer todos los jugadores. No están haciendo política pública. Lo que están haciendo es emitir las reglas, intervenir en aquellos aspectos del mercado que podría ser un problema, ¿no? Entonces, por eso el personal de estos organismos es muy profesionalizado, muy técnico, y ahí la importancia de que continúe así y que no vayan persiguiendo los ciclos políticos, ¿no? Y esto en otros sectores se ha avanzado más. En México se venía avanzando más. En el sector energético, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, cada vez eran órganos reguladores con mayor autonomía de la Secretaría de Estado. Entonces, como bien dices, Martínez, precisamente ese camino, el que en países desarrollados a los que se tiende, ¿no? A tener un regulador más autónomo e independiente del ciclo político. Entonces, por ejemplo, en este caso, al comisionado de la COFEPRIS lo nombra directamente el Ejecutivo, precisamente como para mantener esta autonomía y dependencia respecto del secretario de Salud, ¿no? Correcto. Y lo idóneo sería tener un esquema en donde incluso hay una ratificación del Congreso, por ejemplo, ¿no? Y de que sean ciclos transeccionales, que no me vea obligado como a
a cumplir con la agenda o con los intereses de los políticos que me nombraron, sino saber que mi ciclo va a ir alejado de ese ciclo político porque mi función es técnica. Al final yo tengo que decir, medicina, este insumo pasa la prueba, o sea, deja de ser un riesgo para la salud humana, sí o no, ¿no? Y en eso nada tiene que ver la política y la política del presidente. Bien. Fernanda, le agradezco mucho sus comentarios. Gracias por la entrevista y excelente noche. Igualmente, muchas